Sin duda, cualquier procesalista que se precie tal debe tener una definición de lo que es jurisdicción. En todos los manuales o libros que uno puede revisar hay alguna referencia entonces a conceptualizar la jurisdicción o al menos a adscribirse a algún tipo de definición que ya haya efectuado alguno de los maestros del derecho procesal. Y fundamentalmente nosotros en esta cátedra vamos a por lo menos a ver dos definiciones que para nosotros son bastante útiles, una de derecho comparado y otra nacional que la que podemos decir es la más omnicomprensiva, descriptiva de lo que es la jurisdicción. Eh, Partiendo por una definición extranjera quizás del profesor Serra Domínguez, nos dicen que la jurisdicción es la determinación irrevocable del derecho en el caso concreto, seguida en su caso de la actuación práctica. Vale decir, hay en esta definición breve, bien romántica y poética, si se quiere, lo que nos dice es que la jurisdicción tiene un núcleo central que es la actuación del derecho, ¿vale? Es decir, la determinación irrevocable del mismo, determinación irrevocable del derecho en una persona, en una parte, quien tiene eventualmente la razón jurídica entregada por este órgano que lo determina. Determinación irrevocable, ¿vale? Es decir, que no tiene posibilidad de ser revisada, reabierta. Y además sería que cosa de eventualmente la posibilidad de ejecutarla. Vale decir la actuación práctica, vale decir que esto pueda en la vida real ser ejecutado. Y sin duda en nuestro país las definiciones más comunes y más citadas pasan también por definiciones más descriptivas, como dijimos. Eh, Sin duda la definición del profesor Mosquera es bastante ocupada y complementada por la definición que entrega el profesor Maturana, que es bastante rica en elementos y que por lo menos para nosotros satisface y pone énfasis en lo que realmente es la jurisdicción. Y para el profesor Maturana nos dice que la jurisdicción es el poder deber del Estado, radicado exclusivamente en los tribunales independientes establecidos en la ley, para que estos, a través de los jueces imparciales, dentro de sus atribuciones, por medio de un debido proceso, iniciado a requerimiento de parte y a desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan con eficacia la cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución todos los conflictos de interés de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República. Vale decir, es una definición extensa, pero que en definitiva abarca los elementos globales de lo que es la jurisdicción. Para ir desmembrando un poco esta definición, no importa decir que la jurisdicción, en primer lugar, es un poder deber del Estado, ¿ya? Y hacer un poder deber justamente tiene estas facetas de ser una prerrogativa estatal que el Estado pueda, a través como una función, decir el derecho aplicable, en palabras de Serra Domínguez, determinar irrevocablemente el derecho. Y eso es fundamental de que uno lo pueda entender como un punto inicial, como lo vimos en el video anterior. El Estado le toma el peso a lo que significa resolver conflictos para los ciudadanos. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo se comete un homicidio, pareciera ser de que es más importante, es más sensato que lo resuelva el Estado y no las personas, porque generalmente va a terminar en venganzas particulares y no en una decisión justa en apariencia, o al menos formalmente. Por tanto, ese riesgo no lo asume el Estado como una función y también lo hace para establecer y hacer actuar su poder. Pero también es un deber. Es un deber, ¿por qué? Porque efectivamente la reclamación de una determinada de la intervención del Estado en un determinado conflicto jurídico es una cuestión que el Estado no puede desconocer. Vale decir, existe un principio que vamos a estudiar más adelante de inexcusabilidad. Vale decir, el Estado tiene la obligación de proveer este servicio jurídico, de este servicio de resolución de conflictos. Porque si toma el poder, la correlación de esto es un deber. Para el ciudadano, entonces es un derecho. Si un ciudadano quiere requerir la intervención del Estado para resolver un conflicto jurídico, lo puede hacer a través lo puede hacer a través de la acción, que vamos a ver más adelante, es el mecanismo que pone en marcha la jurisdicción. Y por tanto, como la acción es un derecho de los ciudadanos, un derecho constitucionalmente garantizado, es porque necesariamente existe para que la jurisdicción actúe, inicie su trabajo. Y en ese entendido, entonces, no podemos perder de vista el deber, la jurisdicción entendida como un deber también. Bueno, y el ejercicio jurisdiccional se radica exclusivamente en los tribunales establecidos por ley. Así lo dice el 19 número 3, inciso cuarto de la Constitución, en virtud relacionado al 76 que ya citamos,
Porque el 19, número 3, inciso cuarto de la Constitución nos dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se haya establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Bueno, nosotros tenemos que tener claramente, podríamos decir de que esto se refiere quizá a la jurisdicción penal, que probablemente la competencia en otras áreas, por ejemplo, familia, laboral, uno podría decir que las comisiones especiales podrían eventualmente existir. Pero siempre se ha interpretado que si uno se toma en serio la garantía de la igualdad ante la ley, lo que uno puede decir es que efectivamente no puede haber comisiones especiales que juzguen a unos ciudadanos y otros no. Necesariamente debe haber un sistema uniforme de juzgamiento que es el que establece el legislador con garantías de que no pueden ser especiales, vale decir, creadas para el hecho, para el caso concreto, y tampoco pueden ser, puede ser posterior a la comisión del hecho, sino que deben ser previas al mismo. Porque obviamente la garantía es que si en 2 o 3 días más se comete un delito, no va a juzgar un tribunal hecho para eso, sino que va a ser la estructura común para todos los delitos o violaciones penales. Pero esto, ¿por qué se traspasa a todos los conflictos jurídicos independientes de su materia? Es porque efectivamente, como lo señalamos, es una garantía de igualdad ante la ley. Y las comisiones especiales son repugnadas por todo tipo de elementos jurídicos y en todo tipo de materia, ¿ya? Generalmente estos son propios de los regímenes dictatoriales o donde el Estado de Derecho se encuentra quebrado, que aparezcan tribunales de la nada a juzgar determinadas cosas. Y en este sentido, entonces, el 76 nos dice que los tribunales, que esta facultad jurisdiccional de conocer, fallar y ejecutar los fallados le pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Y efectivamente esto impide que existan tribunales, podríamos decir, convencionales, estatales, o creados por el Ejecutivo o creados por la ley creados por el Poder Legislativo sin un proceso de ley. Y esto hace entonces que los juzgamientos deban necesariamente ser por los tribunales. Pero ¿qué pasa entonces cuando los particulares crean sus propios organismos para juzgar? Eventualmente, como les señalamos, eso tiene una raigambre dentro de una determinada organización. Sin perjuicio de ello, eso siempre, si se vulneran las normas de debido proceso, puede terminar siendo eventualmente o puede requerir una intervención del Estado en virtud de lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que protege expresamente el hecho de eventualmente ir a través de un recurso de protección cuando se vulnera estos derechos a un debido proceso o un procedimiento justo y racional. Por tanto, ahí se vuelve un conflicto jurisdiccional en sentido estricto, porque siempre el recurso de protección lo va a conocer un tribunal de aquellos que son parte del Estado, jurisdiccional en sentido estricto. Otra característica de esta definición importante es que los jueces actúan siempre con imparcialidad. Cuando nosotros hablamos de la imparcialidad, lo vamos a ver a propósito de las bases del ejercicio de la jurisdicción. Pero es importante siempre y esta definición, ¿por qué lo recalca? Porque la imparcialidad es un elemento del debido proceso, un juez que no esté involucrado. No es un juez que sea juez de su propio caso, sino que se trata de jueces que están fuera de la discusión de los particulares. Por tanto, la pérdida de imparcialidad va a afectar la jurisdicción en sí. Y por tanto, no está de más siempre recalcar la necesidad de jueces imparciales, que sin duda es un elemento que vamos a analizar más en detalle cuando veamos las bases del ejercicio de la jurisdicción. Y esta jurisdicción, tal como lo define el profesor Mosquera, se debe ejercer dentro de un debido proceso legal. Nosotros dijimos que efectivamente esto que pareciera ser que es más limitado según lo que podría uno ver como un elemento únicamente, pero el debido proceso legal es una limitante para el ejercicio del proceso legal en sí. Vale decir, no puede haber procesos legales, me refiero a procesos de derecho, que no estén teñidos por el debido proceso, ni para particulares ni para la función jurisdiccional. Por tanto, en este entendido, obviamente la única forma que la jurisdicción se ejerce a través de un debido proceso. Si la jurisdicción se ejerce sin un debido proceso, se transforma en un acto de fuerza, camuflado de una decisión judicial. ¿Ya? Porque obviamente, si pensemos, por ejemplo, que una persona es condenada a muerte sin haber pasado por un tribunal imparcial, sin haber tenido posibilidad de defenderse, sin haber tenido posibilidad de controvertir la prueba, y sin haber sido escuchado, más que un juzgamiento parece ser una ejecución. Y en ese entendido, claramente se vuelven actos que son más propios de regímenes dictatoriales o de facto que de estados de derecho. Por tanto, el ejercicio a través de un debido proceso es un imperativo estructural del ejercicio jurisdiccional en sí y de los procesos y del proceso legal
vale decir, de lo contrario son procesos de índole fáctica, vindictivos si se quiere, como ustedes, vindicativos, perdón, como ustedes quieran llamarlo. Otra característica importante es que la sentencia también entonces que esté dictada en este caso va a generar, perdón, cosa juzgada. Y esto es importante porque el concepto de cosa juzgada es una expresión que también vamos a estudiar cuando veamos los efectos de las resoluciones judiciales. Pero la cosa juzgada, sin duda, es el ideal dentro del proceso judicial, jurisdiccional. Obtener una decisión que pueda ser ejecutada incluso por la fuerza. Y que eventualmente impida que esto sea revisado nuevamente, tal como Serra Domínguez lo dice, determinación irrevocable del derecho y eventualmente la actuación práctica del mismo, que son los elementos de la cosa juzgada como una forma de poder ejecutar lo resuelto. Y por tanto, el efecto cosa juzgada es lo que es esencial al ejercicio jurisdiccional efectuado por el Estado. Y este ejercicio jurisdiccional se ejecuta como otra característica dentro del orden temporal. ¿Ya? Los conflictos de relevancia jurídica son dentro del orden temporal y no del orden espiritual o, podríamos decir, el orden religioso. ¿Y esto por qué? Porque tradicionalmente siempre se trata de decir que la justicia es una justicia terrenal y que no atienda a razones morales o razones que eventualmente sean castigos espirituales. Bueno, parecía estar de más decirlo, pero efectivamente es relevante hacer hincapié en que la jurisdicción, más que castigos morales y reproches éticos, se trata de reproches jurídicos. ¿Ya? Y esto generalmente, y va para que efectivamente hablemos ahora sobre la moral relacionada con el derecho, pero el ejercicio jurisdiccional no se refiere a normas de conducta esperadas respecto a personas, ni tampoco reproches respecto a las motivaciones o móviles de los agentes, sino que se refiere únicamente a determinada calce entre la conducta desplegada por una persona o una parte y su correspondencia con una norma jurídica, que eventualmente puede valorar o no estas necesidades de buenos comportamientos o necesidades morales. Claramente en nuestro concepto el orden temporal también se refiere a que el castigo de otra vida o más adelante será una cuestión que dependa del credo de cada uno. O sea, si una persona cree que todo se agota en esta tierra, no tendrá por qué estar hablando de necesidades de que el castigo trascienda. Bueno, y por último, la jurisdicción tiene por objeto resolver los conflictos suscitados en el territorio de la República correspondiente. Como dijimos entonces, por el principio de la aplicación de las jurisdicciones territoriales, lo vimos cuando hablamos sobre el efecto de la ley procesal, y eso genera entonces que la jurisdicción tenga un carácter local dentro del territorio de la República, con estas excepciones que nosotros vimos a propósito del artículo 6 del Código Orgánico y eventualmente algunos pactos posibles o valorables respecto a jurisdicción extranjera que tenga cierto valor en Chile en determinadas materias muy acotadas en derecho mercantil quizás. Pero obviamente la regla general es que el ejercicio es local territorial.